La inflación perforó los 2 puntos. 1,9 dio hoy el INDEC. Todo el mundo está con la Argentina e Inglaterra, pero el gobierno está celebrando, este es el gran partido del gobierno, el superclásico del gobierno, es contra la inflación, que es el contrato electoral. 1,9 dio entonces, era previsible, pero una cosa es previsible, otra cosa es que se confirme y que ocurra. Hablemos con Ricardo Delgado, es economista titular de la consultora Analítica. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Diego, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué te parece este 1,9? Bueno, como bien vos decías, esperable, pero los partidos hay que jugarlos y hasta que el INDEC nos dice que efectivamente se perforó el 2%, había alguna expectativa o alguna duda. Me da la impresión que hay algunas cuestiones interesantes para resaltar, por ejemplo, la inflación núcleo, o sea, la que no tiene en cuenta los precios que, por ejemplo, por el clima, las verduras que están subiendo, o los precios regulados, las tarifas, lo que no tiene en cuenta todo eso, que es la inflación núcleo, estuvo por debajo, 1,6. Y ese es un dato alentador, importante. El segundo dato me parece relevante, que el gobierno, de alguna manera, celebrando por supuesto esto de haber perforado el 2%, también creo que abandonó el discurso, te diría un tanto peregrino, de que la inflación iba a empezar con cero en algún momento se habló de agosto, ¿no? Por suerte se abandonó ese discurso y se empieza a entender que la desinflación, la caída de la tasa de inflación es un proceso largo que hay que ir llevando de a poco, con la señal de que mes a mes se puede ir trabajando para que por lo menos no aumente. ¿Cómo andás, Ricardo? Sofía Diamante habla. Yo te pregunto. Hola, Sofía. Es la verdad que un muy buen dato, además se da mientras que el gobierno sigue subiendo tarifas de servicios, con el Banco Central comprando reservas. Ahora, lo que veo en algunos economistas que dicen, a ver si vos coincidís, si ayuda también que haya una actividad económica poco pujante y qué puede pasar si ahí empieza a reactivarse un poco salarios, compras, ventas y todo lo que eso implica. Bueno, yo te diría que sí, que hay un componente de frío en el consumo interno. Vos lo ves en algunos comportamientos, por ejemplo, vestimenta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el rubro textil es por abajo del 1%, claramente, ¿no? El que menos aumentó durante el mes de junio. Están cayendo en términos relativos también los precios de los automóviles en relación a la inflación. Crecen menos que hace un año atrás. O sea, hay componentes, sacando algunas cuestiones, las pickups en particular, ahí hay más competencia, digamos, una buena parte de lo que se consume hoy es proveniente de China, y eso me parece que está ayudando, entre comillas, a que la tasa de inflación sea más baja. Ahora bien, me parece que también en junio, y seguramente lo vamos a empezar a ver a partir de julio, tuvimos un leve salto del tipo de cambio, no una devaluación, un leve salto del tipo de cambio, y eso de alguna manera va a derramar sobre la tasa de inflación probablemente de julio, que a nuestro juicio va a estar en niveles parecidos a los de junio. Perfecto. Eso por un lado. Y después, hoy el Banco Central compró, te cambia un poquito de tema, pero el Banco Central compró hoy, ¿cuánto? Más de $500 millones, una compra récord. ¿A qué se debe? Porque en este momento del año no hay tanta liquidación del agro como se esperaba. No. ¿Puede ser alguna venta, alguna liquidación de deuda de alguna provincia? Sí, o de ON de alguna empresa. Ayer fueron casi 240 millones. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, una compra récord, sin duda la compra más importante que hizo este gobierno, ¿no? En términos de reservas. Y eso es importante también marcarlo, ¿no? Así como el gobierno toma conciencia de que la desinflación requiere de paciencia estratégica, como dijo en algún momento el asesor de este equipo económico, el economista uruguayo Ernesto Talvi. Sí. Me parece que también el gobierno entendió la importancia de acumular reservas, de tener la caja en dólares en el Banco Central cada vez más fortalecida, y eso me parece que es muy importante, sobre todo para atender el año próximo, en donde obviamente las elecciones siempre ponen en jaque o tensionan, si querés, las reservas. Pero seguramente, estas han sido operaciones puntuales, que no tienen mucho que ver con la evolución de las exportaciones en particular. Ricardo, hablamos con Ricardo Delgado, economista.
Hablemos de lo que creo que también es básico, es el poder adquisitivo. Este patrón a la baja de la inflación propone una mejora del poder adquisitivo y en todo caso, ¿a qué ritmo? Yo te diría, a ver, en promedio propone una desaceleración del ritmo de caída del ingreso de las familias, ¿no? Va a caer menos, cuanto menos inflación haya, la inflación va a comerte menos el bolsillo mes a mes, pero la verdad que hay que tener en claro que el ancla salarial, esto de paritarias que no superen el 2% mensual, ha sido la norma hasta ahora, ¿no? Por supuesto, si tenías 3,4 de inflación en marzo, bueno, y con 2 de paritaria, bueno, la situación iba a ser mucho más compleja, sobre todo para aquellos incluso que, para los que tienen alguna posibilidad de tener paritarias, ese 35 o 40% de trabajadores que lo pueden tener, el resto obviamente no lo tienen y bueno, se defienden de otra manera o como pueden. Pero yo te diría que sí es importante la desinflación para por lo menos moderar el ritmo de caída de los ingresos que vienen claramente desde mitad del año pasado sufriendo una pérdida, una merma significativa en el poder de compra, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias por esta conversación. Un gran abrazo, que anden bien. Ricardo Delgado, economista titular de la consultora